escuchó unos pasos muy pequeños, como de un niño descalzo. Esta historia comienza en el 2014. En ese momento yo estaba recién casada. Apenas empezaba a construir mis cosas, a tener mi propia familia. Por lo tanto, mi padre nos prestó a mi pareja y a mí una casa donde vivía mi hermano. La casa tenía 3 recámaras, sala, comedor. Era una casa pequeña, 2 recámaras arriba, una recámara abajo. En una de las recámaras de arriba vivía mi hermano y mi pareja y yo en la recámara de abajo. Convivíamos todos, no teníamos ningún problema. Después de eso, unos 3 meses después, cabe mencionar que hasta ese momento no había pasado nada. Yo no me consideraba una persona creyente de lo paranormal, puesto que nunca había vivido una situación. Mi pareja tampoco, mi hermano mucho menos. Ninguno de los 3 éramos personas creyentes. Nos llevábamos bien. Unos 3 meses después, mi pareja y yo comenzamos a planear un viaje con unos amigos y su hijo. Este viaje, la ruta era el estado de Quintana Roo. Conocer lugares como Chetumal, Bacalar, Mahahual, zona turística. Y era un viaje de paseo que tanto habíamos esperado. Yo nunca había ido a esos lugares. No conocía la cultura propia del estado, tradiciones, mitos. Yo no conocía absolutamente nada. El viaje se hizo conforme a lo previsto. Nuestra primera parada fue Bacalar. Nos empezaron a contar parte de la historia de cada cenote, parte en sí de la población. Se siente una vibra muy extraña. Es un lugar hermoso, pero de una vibra diferente, aunque hasta ese momento no nos había pasado nada. Como parada final fue la ciudad de Chetumal. En la ciudad hay una zona arqueológica que, disculparán, pero la verdad es que no recuerdo el nombre. Era un nombre maya, difícil para mí de recordar. Fuimos a ese lugar. Desde el momento en el que entré, empecé a sentirme confundida, sentirme temerosa. Era un sentimiento raro. Fuimos a la primer pirámide, permiten subir. Era muy baja, aproximadamente de unos 20 escalones. Sin embargo, sentí mucho miedo a las alturas. Para mí fue un momento un poco estresante. Por lo tanto, no quise volver a subir y opté por irme a sentar en unas banquitas que estaban a orilla del sendero. Me quedé ahí, comenté que no iría y la pareja de mi amigo también se quedó ahí con su hijo y decidieron tomar camino los 2 hombres. Siguieron ellos la ruta. Como unos 20 minutos después, aproximadamente, regresaron ambos muriéndose de la risa, entre una risa nerviosa y confundidos. Preguntamos qué había pasado. Ellos comentan que entraron a una tumba, una especie de bóveda, donde el guía comentaba que ahí hacían sacrificios humanos. Cuando ellos estaban ahí adentro y a punto de salir, uno de ellos escuchó: ¡Ey! Los 2 voltearon para darse cuenta simplemente que no había nadie y que el ruido provenía de ahí dentro. Se vieron a la cara ambos, no supieron qué hacer y salieron corriendo, y ahí fue donde los vimos riéndose. Posteriormente a eso ya no le tomamos importancia, todo quedó a lo mejor como una confusión, en fin. Ese fue el último día que íbamos a estar en Chetumal. Al llegar al hotel, platicando, ordenando las cosas para retornar a casa, la tele simplemente se prendió. Quisimos pensar que, pues al ser una tele de una habitación de hotel, tal vez estaba programada, tal vez había bajado la luz o la apagaron mal. Bueno, uno trata de pensar sin fin de cosas. Posteriormente a eso, ya a punto de amanecer, mi pareja cuenta que al estar dormido, alguien lo tocó del brazo. Era un dedito pequeño, como si fuese un niño tratando de despertarlo.
Evidentemente noté que se despertó sobresaltado. Le pregunté qué pasó y fue donde él me comentó esto. Nuevamente no tomamos importancia. Tal vez fue parte de un sueño muy lúcido. Posteriormente a eso regresamos sin mayor complicaciones, regresamos a casa y los días empezaron a transcurrir. Principalmente cuando yo estaba sola. En ese momento yo no trabajaba, por lo que la mayor parte del tiempo estaba en casa, sola mientras mi hermano estudiaba, mientras mi pareja trabajaba. Empecé a notar ruidos. Si yo estaba en la recámara, notaba ruidos en la sala, notaba ruidos en el segundo piso. Al revés, si yo estaba bañándome, por ejemplo, notaba ruidos en la sala, que alguien entraba y me confundía. La primera explicación que me daban era que tal vez las paredes, como son muy pequeñas, era el ruido del vecino que teníamos al lado. Sin embargo, no me dejaba esto muy convencida. Eran ruidos exagerados para ser a través de una pared. Sin embargo, como les decía, nadie en ese momento era creyente, por lo que hasta cierto punto me tomaban a loca. Estás exagerando, estás oyendo tal vez tuberías, sin fin de explicaciones. Así pasaron los meses hasta que comenzó mi pareja a experimentar estos sucesos también. Un día que recuerdo mucho fue cuando, estando en la habitación, ya recostados para dormir, simplemente platicábamos cómo nos había ido en el día. El teléfono celular que se encontraba en el buró al lado de la cama, de repente sonó y empezó a hablar la contestadora. El número que usted marcó no puede ser localizado. Fue un sobresalto porque de la nada el teléfono simplemente empezó a hablar. Tomamos el teléfono y nos dimos cuenta que habían hecho una llamada en ese momento con el teléfono al lado de la cama. Fue un número que no existía y sin embargo el teléfono, aparte de tener una contraseña, el teléfono no había sido tocado. Entonces, a partir de ese momento fue donde no nos empezamos a explicar las cosas. Después, fue mi hermano también quien comprobó todo lo que ahí pasaba. Cierto día, estando él en su habitación, estando yo en la mía, viendo televisión, ya era tarde, mi hermano me dijo, hasta mañana, ya me voy a dormir. Se encerró en su recámara y ya no oí más ruido. Unos 15 o 20 minutos después, empecé a oír en la sala de mi casa cómo arrastraban las sillas. Eran sillas de una base de metal. Las arrastraban, movían platos, el ruido que asemeja a alguien que está lavando trastes. En ese momento yo pensé que era mi pareja que había llegado a casa. Salgo de la habitación y en el preciso momento en el que yo salgo, el ruido cesa. Traté de ver qué era y no se oía nada. Literal, solo oía a los grillos. Sentí un escalofrío terrible, me metí a la habitación y fue una de las veces donde verdaderamente comencé a sentir que algo raro estaba pasando. Algo muy raro y que de verdad existía, que no nada más era alucinación quizá de las cosas que uno y la mente puede imaginar. Al día siguiente, ya con más calma, le comenté a mi pareja. En ese momento ya me tenía un poco de creencia tal vez de lo que yo estaba diciendo, como que sí quedaba la duda de la existencia. Y posteriormente le contamos a mi hermano. Mi pregunta fue, hermano, ¿recuerdas ese día? ¿Tú bajaste a hacer algo después de que me dijiste que ya ibas a dormir? Y su respuesta fue, no. Yo también oí el ruido y pensé que eras tú. Fue entonces de las primeras veces donde ya los tres comenzábamos realmente a creer. Tiempo después, mi madre fue a visitarme junto con mi papá. Me sinceré y decidí contarles. Mi papá obviamente es un hombre mayor que no cree en eso. También porque pocas veces ha experimentado, entonces es un poco escéptico en ese aspecto. Mi mamá sí es un poco más creyente, sin embargo, pues como ella nunca había visto nada ahí en la casa y como realmente a nadie nunca le había pasado nada, pues no le tomaron mucha importancia. Sin embargo, esa noche
Mi pareja y yo dormimos en la habitación de arriba, mi hermano en la otra habitación y mi habitación, que es la que está abajo, se la dimos a nuestros padres y ahí durmieron ellos. A la mañana siguiente me pregunta mi madre: ¿tú entraste a la habitación descalza a medianoche? Y mi respuesta fue no, me quedé muy dormida. ¿Qué te hicieron? Ella comenta que primero oyó unos pasos muy pequeños, como de un niño descalzo, entrando por la habitación, caminando al borde de la cama. Después, ella sintió como alguien, un peso mayor, como de una persona adulta, se sentó en la orilla de la cama y hundió el colchón. Mi respuesta fue: te lo dije, es lo que está pasando. Mi mamá en ese momento finalmente creyó. Creo que finalmente todos creyeron lo que había pasado. Ella regresó a su casa, ella no vive en esta ciudad, y comentó lo sucedido con una tía que vive en el estado de Chiapas. La tía le comentó: puedes hacer estas cosas, una limpia para la casa, porque posiblemente por lo que decimos puede ser algo malo. Sin embargo, ella decidió que iba a consultar a una amiga, una señora santera, para que la señora viera o preguntara, tal vez, la verdad ahí desconozco cómo lo hizo, pero para saber qué era lo que estaba en la casa. ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Quién era? ¿Era alguna persona fallecida? ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían pasado esas cosas que nunca pasaban ahí en la casa? Que desde el momento en el que nosotros llegamos nunca pasó, hasta después de ese viaje. Yo empecé a entender que todo había comenzado después de ese viaje. Entonces, lo que esta señora dijo fue: es una persona adulta, son 2 niños, no son malos, sin embargo, no saben que ya están en otra vida. Y sí, efectivamente, eso vino con nosotros de aquella visita a esa zona arqueológica. Lo que esta señora dijo fue: necesitan una limpia, y con una limpia ellos se van a ir y van a tomar su camino. Técnicamente fue una receta que le dio a mi mamá a base de chiles, inciensos, y le dijo todo lo que tenía que hacer. Mi mamá preparó todo y llegó a la casa otro fin de semana. Justo desde el momento en el que mi mamá entró a la casa, tuvo un dolor de migraña indescriptible. Mi mamá ese día ni siquiera pudo comer del dolor que ella sentía. Y obviamente todos pensamos: hay algo que no te quiere en la casa. Sin embargo, todo seguía conforme a lo planeado. La limpia la iba a hacer al día siguiente, ya que tenía que ser a las 12 del día. Esa misma noche, nuevamente yo dormí en la habitación de arriba, mis papás en la de abajo. Eran cerca de las 11:30 de la noche. Y el timbre de la casa es un timbre que necesita ser presionado para sonar. El timbre sonó. En ese preciso momento se me hizo muy extraño. Salté de la cama, ya que todavía no estaba dormida. Salté de la cama, me asomé por la ventana viendo hacia la calle, y la calle estaba totalmente vacía. No había nadie. Sin embargo, el timbre quedó presionado. No dejó de sonar ni un solo momento. Bajé a la sala. En ese momento mi papá también iba saliendo de la recámara. Abrimos la puerta, tuvimos que abrirlo y desconectar todos los cables para que dejara de sonar. Nuevamente vimos que efectivamente no había nadie en la calle, no había nadie que quizá pudiese jugarnos una broma, porque tampoco en esa calle había niños pequeños que hicieran eso, o incluso hasta grandes. Era una calle con la mayoría de sus habitantes adultos y gente muy grande y muy seria, nada de problemas. Entonces el timbre simplemente se activó. Todos nos quedamos hasta cierto punto extrañados, porque eran demasiado cosas juntas las que ya habían pasado. Después de eso volvimos a la cama. Al día siguiente, cuando era momento de que mi mamá comenzara a hacer esta limpia, nos pidió que saliéramos de la casa, que solamente ella se iba a quedar ahí. La limpia comenzaba desde el piso de arriba, bajando totalmente hacia la calle,
para sacar lo que estuviera en casa. Comenzó una recámara, 2 recámaras. Cuando era momento de bajar las escaleras, algo la detuvo. Ella quería dar el paso y de repente se quedó paralizada. De repente, al momento de decir Padre nuestro que estás en el cielo, se le olvidó por completo lo que ella estaba rezando. No podía hablar, se le hizo un nudo en la garganta. Ella sabía que había algo, como si fuese una pared imaginaria, que no la dejaba pasar. Como pudo, trató de tranquilizarse y comenzó a bajar las escaleras, tratando de ser más fuerte, tratando de que nada le impidiera, porque esa era su casa y lo que estaba ahí no pertenecía a esa casa, entonces tenía que irse. Lo consiguió, a final de cuentas realizó la limpia como pudo, terminó muy cansada, nuevamente con mucho dolor de cabeza, y mi mamá cayó dormida con un sueño tan profundo que despertó hasta el siguiente día a las 11 de la mañana. Ella nos contó cómo se había sentido, cómo había estado de cansada, el dolor de cabeza que incluso todavía tenía. Sin embargo, aunque de verdad sea algo muy difícil de creer, nunca jamás volvió a pasar algo en esa casa. Nunca volvió a haber un solo ruido extraño. Nunca hubo una sola noche donde sintiéramos que alguien se sentaba en la cama. No volvió a pasar nada. A partir de ese momento, y como experiencia propia, yo siempre voy a decir, no vayan a una zona arqueológica. No vayan tan desprotegidos. Quizás si yo hubiera ido un poco protegida mentalmente, todo hubiera sido diferente. Pero fue una experiencia extraña, a lo mejor no tan aterradora, pero sí muy extraña, que de verdad no me gustaría volver a vivir. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has tenido una experiencia similar? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Si tienes una historia paranormal que nos quieras contar, puedes enviarla a la página de Facebook. Encontrarás el link en la descripción de este video.